Si tú estás a punto de comprarte una computadora porque lo necesitas para el mundo del diseño gráfico y también para el mundo de la papelería, y quizá tú estás en esa idea entre ir a una tienda a comprarte una computadora que ya está lista o armarte tu propia computadora. Y esto lo veo muchísimo porque todo el tiempo me están preguntando qué es la computadora que yo necesito. Kevin, mira, yo he ido a tal lugar y he encontrado una computadora que me dicen que está sirviendo para el diseño gráfico o que me dicen que va a servir para el mundo de la papelería o las cosas que yo quiero hacer. Y en realidad, lo que te quieren vender en una tienda, una computadora ya armada, puede ser que no tenga las características necesarias o que tenga componentes muy antiguos. Y es por eso que en este video te voy a decir todos los componentes que necesitarías para que tú armes tu propia computadora de escritorio. Lo vamos a desglosar paso a paso y punto por punto para que tú tomes una decisión correcta y puedas ir con un conocimiento más claro a comprarte las partes de tu computadora y así poder armar la computadora que realmente estás necesitando. Así que vamos con la intro. Bueno, esto lo vamos a desglosar en 7 puntos, de los cuales 6 son sumamente importantes y uno podría ser opcional, pero es muy recomendado. Y vamos a comenzar por la base de todo. Definitivamente sin esta pieza no vamos a poder armar ningún tipo de computadora, así que estamos hablando de la tarjeta madre o motherboard. Y lo vamos a ver esto como que si fuera un terreno donde tú vas a construir una casa. La tarjeta madre es la placa principal donde nosotros vamos a conectar todos los componentes que vamos a ir armando. Sin esta tarjeta madre nosotros no podríamos conectar nada entre sí y nada se comunicaría para poder trabajar en simultáneo. Entonces la tarjeta madre es muy importante. Y aquí no importa mucho que sea la tarjeta más cara del mundo, pero si tienes el presupuesto para comprarte una de esas, entonces hazlo. Aquí lo más importante que tú tienes que saber es que la tarjeta madre sea compatible con tu procesador y con las piezas que vamos a ir poniendo. También es muy importante que tú sepas las características que viene con tu tarjeta madre. Algunas tarjetas madre solamente te aceptan 2 memorias RAM, hay otras que te aceptan 4, hay otras que tú puedes poner más unidades de almacenamiento, por ejemplo un disco M2, que después lo vamos a ir viendo, no te preocupes, cada uno tiene su lugar. Pero necesitas tener una tarjeta madre que cumpla con las cosas que tú vas a ir necesitando. Asimismo, esa tarjeta madre te permita poder comprar a futuro más piezas e ir colocándole a tu computadora. Entonces, una tarjeta madre de clase media es lo más recomendable. Entre ellos, particularmente yo dentro de mi taller utilizo las tarjetas madre de la marca Asus y de la marca Gigabyte, que son a mi parecer unas tarjetas madre muy confiables. Asimismo, tú puedes consultarle al vendedor si es que la tarjeta madre tiene Bluetooth, si tiene Wi-Fi y si quizá tenga puertos USB tipo C o USB 3.1 o superiores. La tarjeta madre se encarga de unir todos esos procesos y viene ya con cada uno de los apartados incluidos. Lógicamente, una tarjeta madre, mientras más cosas tenga, un poquito más cara se va a volver. Y bueno, ya con el terreno listo, que es la tarjeta madre, vamos a pasar al punto número 2 y este es definitivamente el cerebro que tiene tu computadora y es el procesador o CPU. Y aquí sí nos podemos pasar hablando mucho sobre este componente. ¿Por qué? Porque aquí hay diferentes marcas y entre las más importantes tenemos la marca Intel y la marca AMD. Este componente es, como te dije, el cerebro total de tu computadora. Mientras más potente sea, mayor va a ser la velocidad de procesamiento de datos. ¿Qué significa esto? Que vas a poder trabajar de manera más rápida en cada uno de los procesos que tú vas haciendo y vas a evitar que la computadora se vaya haciendo lenta o se te vaya colgando en cada uno de los trabajos que realizas. Entonces el CPU, mientras más actual lo tengas, es mejor. Y aquí, por ejemplo, en Intel tenemos los procesadores i3, i5, i7 y el i9. ¿En qué varían? En la capacidad de procesamiento de datos, en la velocidad de reacción y en la velocidad que te va a permitir trabajar. Y no solamente es eso, porque también tenemos que ver la serie del procesador que estamos comprando. El procesador Intel viene por años y tiene un código que lo vas a poder identificar. Actualmente estamos en la serie 14 de los procesadores i. Entre ellos, por ejemplo, el procesador Intel i5, estamos en la 14400, 14500. Si tú
tú te das cuenta, los dos primeros números son los que marcan el año en que han sido fabricados, no necesariamente que sean 26, sino que el procesador 14 marca la última tecnología que ha sacado Intel en este tipo de procesadores al año de hoy. Pero también tienes series 13, serie 12, 11, 10, hacia abajo. Y dentro de las mismas series también tenemos una cosa importante que tenemos que saber, y es el hecho que si el procesador viene con gráficos integrados o sin gráficos integrados, y nos vamos a dar cuenta en una característica muy importante que va al final de todo el número de serie. Si es que el procesador que tú estás comprando termina con la letra F, entonces es un procesador que no tiene gráficos integrados, y al contrario, si no tiene ninguna letra, el procesador sí tiene gráficos integrados. En el caso de AMD tenemos la serie Ryzen, y la serie Ryzen comienza con la Ryzen 3, 5, 7 y 9. Y también viene por generaciones. Actualmente tenemos la generación 9000, pero los más recomendables podrían ser entre la serie 9000, 7000 y 5000 en el caso que tengas bajo presupuesto. Y al final te voy a hacer un resumen de todo esto, pero es importante que lo sepas. Y asimismo es importante que le preguntes al vendedor si el procesador que está comprando lleva gráficos integrados o no. Mientras más alto sea el número del procesador, por ejemplo el Intel i5, i7, i9, mientras más alto sea, más costoso va a ser, pero también mejores características te va a entregar. Y ahí ya depende del presupuesto que tú tengas para armar la computadora. Y bueno, para seguir avanzando, en el punto número 3 tenemos la memoria RAM. Y la memoria RAM es como que tú tengas un contenedor o un container donde tú vas a guardar mercadería. En este caso no guardamos mercadería, guardamos programas. Cada vez que tú tienes muchos programas abiertos o muchas pestañas de Google o de otros programas abiertos, esos se van almacenando en espacio dentro de tu memoria RAM. Entonces, mientras más cosas le pongamos, más rápido se va a llenar. Entonces, el contenedor, cuando es un contenedor pequeño, menos cosas nos van a caber. Y ahí es donde comienza a colgarse tu computadora o comienzas a tener problemas de lentitud. Entonces, para esto nosotros necesitamos tener un contenedor más grande para que así podamos hacer nuestro trabajo multitarea de manera más eficiente y mucho más rápida, para evitar que se nos esté colgando la computadora. En este caso viene la memoria RAM por gigas. Tienes memoria RAM de 4 gigas, de 8 gigas, 16, 32 y hacia arriba. Y mi recomendación personal es de que si tú vas a comprar una memoria RAM, por ejemplo, tú compras una memoria RAM de 16 gigas. En este caso es más conveniente que tú puedas comprar 2 de 8 de la misma clase para que puedan trabajar en dual channel. Y ahí nos regresamos un poquito a la placa madre, porque la placa madre tiene ranuras para la memoria RAM, y ahí es donde hay ranuras de diferentes colores. Estas ranuras significa de que tú vas a trabajar una ranura y junto con la que está en el otro color vas a trabajar en simultáneo las dos memorias RAM. Y eso de trabajar a dual channel te va a ayudar muchísimo a sacarle el máximo provecho a la velocidad con la que viene tu memoria RAM. Y lo mismo sucede si vas a comprar memorias RAM de 32, es recomendable comprarte 2 de 16 para que puedan trabajar en dual channel. También, y es muy importante que también lo sepas, es que las memorias RAM trabajan en DDR4 o DDR5, que son las más actuales, por lo menos hasta donde mi conocimiento da. Y las DDR5 son muchísimo más veloces porque trabajan hasta en 6000, y esta es la velocidad de procesamiento de los datos que vas almacenando dentro de tu container. Entonces, mientras más velocidad por segundo tenga, tú vas a poder realizar trabajos multitarea de manera más eficiente. Pero ahí también volvemos a la placa madre, porque tu placa madre necesita ser compatible con memoria RAM DDR5 o DDR4. Por eso es muy importante que tú le digas al vendedor, si tú quieres una memoria DDR5, que te venda una placa madre que sea compatible con las memorias DDR5. Y no te preocupes, porque al final del video yo te voy a hacer un resumen y te voy a dar mi recomendación para que tú puedas tener una computadora media y una computadora de alta gama para el mundo de la papelería. Así que vamos a seguir avanzando. Y aquí ya con la tarjeta madre, el procesador y la memoria RAM listas, vamos a ver el tema del almacenamiento. El almacenamiento es definitivamente también una pieza muy
muy importante porque si no, ¿dónde vamos a guardar nuestros archivos? Es muy importante que lo tengamos y aquí sí vamos a encontrar mucha variedad, ¿no? Muy aparte de las marcas, encontramos variedad en modelos. Por ejemplo, tenemos los discos duros, que son los HDD, los discos sólidos, que son los SSD, y actualmente tenemos los discos NVMe M2, que son los que mayor velocidad de transferencia de datos nos van a entregar. Y también son los más pequeños que existen. ¿Y cómo lo vemos esto así a grosso modo? Es que, por ejemplo, los discos duros son más lentos y tienen una transferencia de datos de aproximadamente entre 150 a 200 megabytes por segundo. Los discos sólidos ya tenemos una transferencia de un poco más del doble y va aproximadamente entre los 600 megabytes por segundo. Y los discos NVMe ya tenemos incluso mucha más velocidad, que van entre los 1000 hasta los 3000, dependiendo de la marca que tú vayas a comprar, megabytes por segundo. Y eso significa de que tú vas a poder pasar 3000 megabytes por segundo de un disco y mover una carpeta, o al momento de escribir, que se le llama dentro de la informática al poder guardar un archivo dentro de la computadora, lo va a hacer a una velocidad muchísimo más rápida que cualquier otro disco. En este caso, los discos actualmente no están tan caros, entonces sí te recomendaría que tú puedas buscar un disco NVMe y que tu placa sea compatible con uno de estos discos. Asimismo, también es importante de que tengas un disco de respaldo. Puede ser un SSD para que tú puedas guardar archivos que no estás necesitando con mucha urgencia, y al mismo tiempo también podrías tener un disco duro para guardar ya definitivamente como una bóveda de seguridad algunos otros archivos donde solamente los tengas como un backup. Y aquí tú también vas a tener que escoger entre qué capacidad quieres tu disco, ¿no? Tenemos discos de 240 GB, 500, 1 tera, 2 teras y hacia arriba. Entonces tú vas a tener que ver más o menos qué es lo que necesitas y cuántos archivos vas a poner ahí, y de acuerdo a eso escoger el disco que estás necesitando. Así que es muy importante que tomes una decisión correcta, pero de todas maneras puedes ir aumentando dependiendo de la placa y cuántas entradas, por ejemplo, de SATA o cuántas entradas de NVMe pueda recibir. Y bueno, vamos a seguir viendo el resto de piezas que va a necesitar tu computadora, pero en este momento no te olvides de suscribirte para que estés atenta a todos los demás videos que vamos a ir subiendo con respecto a toda la parte técnica que corresponde al mundo de la papelería. Así que vamos a suscribirnos en este mismo momento para que no te pierdas esos otros videos. Y seguimos avanzando. Bueno, después de todo esto necesitamos saber qué fuente de poder vamos a necesitar. La fuente de poder es una caja pequeña que lleva toda la electricidad a los componentes. Y aquí es donde no podemos nosotros ahorrar. Por favor, yo he visto muchas computadoras que se han quemado todos los componentes por tener una fuente de poder genérica o a veces de muy baja calidad. Entonces aquí es donde nosotros necesitamos comprar una fuente de poder certificada. Las fuentes de poder vienen por certificación Silver, Gold, entre otras certificaciones que tú vas a poder ver. La Silver es la plateada, la Gold es la dorada, y también tienes otras fuentes que quizás sean mejores, y aquí vas a tener que ver los watts de potencia que te da la fuente que tú necesitas. Y este es el lugar donde la gente comete el error, porque las fuentes genéricas te dicen que tiene, por ejemplo, 1000 watts de potencia, pero no es una potencia real. Las fuentes genéricas te dan esa potencia solamente en números, pero no te la dan de manera adecuada para los componentes que tú vas a necesitar. Entonces aquí es donde es muy importante que tú no ahorres. Por favor, no ahorres en esta pieza. Te recomendaría sí comprar una de 450 a 700, dependiendo de qué otras cosas más le vamos a poner, porque vamos a ver en el siguiente punto otra pieza que sí consume muchos watts de potencia, y aquí es donde nosotros vamos a tener que decidir qué es lo que vamos a poner. Pero mínimo, unos 450 watts de fuente certificada. Puede ser una certificación Silver, puedes comprar incluso mejor una certificación Gold, y eso es fundamental. Por favor, si tú ahorras aquí, ten por seguro que puedes llegar a perder todos los demás componentes. Entonces, la fuente es una de las piezas principales y tiene que ser completamente certificada. Por favor, no te olvides de eso.
Y ahora vamos a ver la otra pieza que sí nos consume muchos watts de potencia, y esta es la tarjeta gráfica o tarjeta de video. Y aquí es donde yo veo que muchísima gente tira su plata quizá al tacho, porque va a depender mucho de qué es lo que tú vas a necesitar. Si tú estás armando una computadora gamer, ok, sí, necesito una tarjeta gráfica potente porque esas tarjetas gráficas me dan los FPS para poder jugar. Bueno, eso es otro tema muy aparte, pero estamos viendo componentes para que podamos trabajar. Entonces, la tarjeta gráfica sí es un lujo tenerla actualmente porque los precios se han disparado, pero también es para mí, por ejemplo, muy importante. Si tú estás con un presupuesto un poco limitado, podrías optar para comenzar, no estoy diciendo que te quedes ahí, sino para poder comenzar, podrías optar con comprarte un procesador que tenga gráficos integrados. Esos pequeños gráficos sí te van a ayudar, por ejemplo, para programas como Silhouette Studio. Pero si tú ya estás avanzando un poco más, tienes un mejor presupuesto, sí te recomendaría comprarte una tarjeta gráfica. ¿En qué te facilita eso? Es muy importante para poder ver de mejor calidad y con más fluidez nuestros diseños. Si tú trabajas con Illustrator, trabajas con Photoshop, trabajas con Lightroom, trabajas con edición de videos, o también si trabajas con Silhouette pero quieres tener una mejor calidad del interfaz y que nada se trabe y que todo esté muy fluido, sí te recomendaría comprar una tarjeta gráfica. Y entre ellas tenemos también diferentes marcas. Por ejemplo, las más compatibles con Intel serían las de marca Nvidia, y las más compatibles con el procesador AMD serían las tarjetas gráficas AMD Radeon. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado si queremos comprar la tarjeta gráfica, porque los vendedores a veces te quieren vender lo bajo que les está sobrando. Entonces yo te recomendaría que en el lado de Intel, sobre todo las Nvidia, tú puedas comprar por lo menos una RTX. Así comienza el nombre y vienen de 6 GB, de 8 GB, 16 hacia arriba. Si de repente no tienes mucho presupuesto, pero si quisieras tener una tarjeta gráfica, por lo menos para apoyarte en programas de edición, sin contar mucho el tema de la edición de video, sí te recomendaría de repente comenzar con una RTX 3050, que yo tengo inclusive aquí en el taller varias computadoras con esa gráfica y funcionan súper bien para cosas muy básicas, y son mis tarjetas gráficas de la marca Asus. También tienes diferentes marcas, ¿no? Pero la mía, la en específico, es la RTX 3050 de la marca Asus. Y mínimo tendrías que tener unas 8 GB para que valga la pena un poco el gasto que vas a hacer en ella. Lógicamente después, con el tiempo, podrías llegar a comprarte quizá una RTX 4060, 4070 o una RTX 5060, 5080 hacia arriba. Ya esas son tarjetas gráficas para poder permitirte también hacer edición de videos y demás cosas por la renderización que tiene, pero para cosas muy básicas podrías comenzar con una RTX 3050. Mínimo te recomendaría quizá de unas 8 GB. Aquí también es muy importante que tú veas al momento de comprarte esta pieza es cuántos ventiladores va a tener. Mientras más ventiladores tenga, más refrigeración y va a conservarse dentro de sus temperaturas tu tarjeta gráfica, porque esta es una pieza que calienta mucho por el procesador que lleva dentro. Entonces necesitas tener, mientras más ventiladores tenga, mejor para tu procesamiento. Pero no solamente te fijes de eso. Ojo, no solamente te fijes de los ventiladores, porque también hay marcas que tienen muchos ventiladores y sin embargo no trabajan correctamente, así que siempre ve por una marca confiable. En mi caso, yo trabajo mucho con la marca Asus. Y ojo, este video no está patrocinado por ellos, así que nosotros te lo recomendamos de manera independiente porque son las tarjetas que nosotros tenemos en taller. Pero si Asus nos quiere patrocinar en algún momento, bienvenido sea. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver la potencia que consume la tarjeta gráfica. ¿Para qué tenemos que ver esto? Para que nosotros podamos comprar una fuente de poder compatible con esa tarjeta gráfica. Si por ejemplo tú tienes, entre todos los componentes que ya hemos visto antes, un consumo de aproximadamente 350 watts y tú le sumas una tarjeta gráfica que consume 200 watts. Ahí ya tú tienes un consumo de aproximadamente 550 watts, entre 550 y 600 watts, dependiendo de la seguridad que le quieras dar. Eso quiere decir que una fuente de poder de 450 ya no me sirve. Tendríamos que comprar una fuente de poder de 700 o de 800, pero nuevamente te digo que sea certificada y que los 800 watts sean reales.
Entonces, ya con todas estas piezas listas para poder montarla, necesitamos como última pieza, y es creo que la más importante ahorita que ya tenemos todos los componentes, y es nuestro gabinete, porque si no, no tenemos dónde poner todas estas piezas. Este gabinete tú lo vas a encontrar de diferentes marcas, modelos, colores. Esto ya depende mucho del gusto que tú tengas. Si quieres con vidrio templado, si no lo quieres así, pero hay cosas muy importantes que necesitas saber. Y en primer lugar es de que tenga bastante espacio como para todos los componentes que tú tienes, y sobre todo que tenga el espacio suficiente para una tarjeta gráfica que tú estés comprando. Hay tarjetas gráficas muy largas y a veces no entran en diversos gabinetes. Entonces es muy importante que el gabinete que tú escojas también tenga muchos ventiladores para que puedas sacar todo ese calor que las piezas de la computadora comienzan a generar. Y por eso tú tienes que escoger no solamente por qué tan estéticamente se vea o cuántas luces RGB pueda tener, porque al final de cuentas nosotros estamos comprando algo para trabajo. Entonces fíjate más en la cantidad de ventiladores, en la cantidad de refrigeración y el tamaño que tenga tu gabinete. Una vez que tengas ya todo listo, puedes ir, si tú no tienes de repente algún familiar o tú mismo no sepas armarlo, puedes ir donde un técnico y ellos mismos te lo arman y te pueden instalar el Windows y ciertos programas que también te va a facilitar. Y créeme, con todas estas piezas que tú estás comprando así de manera independiente, te has ahorrado mucho dinero. Y muy aparte de ahorrarte dinero, también estás comprando cosas actualizadas y que tú sabes muy bien qué es lo que tiene tu computadora. Cuando tú te compras una computadora de alguna tienda, una computadora de escritorio, o te compras, por ejemplo, una laptop, normalmente esos componentes son componentes que ya están muy desactualizados, muy antiguos, y te lo hacen pasar como nuevos porque la computadora en sí está nueva, pero los componentes ya son de hace muchos años atrás y los cuales ya se vuelven cada vez más lentos. Entonces no te recomendaría para nada irte a comprar una computadora ya armada. Mejor es ármate la tuya. Probablemente con lo que tú vas a gastar en una tienda te salga exactamente lo mismo, pero con componentes mucho más modernos y con mejor calidad, que eso es lo más importante, porque así no estás batallando ahí en tus diseños y perdiendo el tiempo, porque en realidad una demora de las computadoras te hace perder tiempo. Y bueno, ahora yo te voy a dar mi recomendación de cómo yo armaría una computadora con un presupuesto medio. Yo particularmente me iría por una placa madre de la marca Gigabyte o de la marca Asus. Podría ser una Asus TUF dependiendo del presupuesto que tú tengas. Las Asus TUF ya vienen con Wi-Fi y con Bluetooth integrado dentro de la placa madre, así que no vas a tener problemas con conexión de tus dispositivos. En segundo lugar, me iría yo por un procesador mínimo, un i5. No te recomendaría tampoco más grande porque los programas de diseño gráfico tampoco le sacarían el jugo a un procesador más alto. Lo que sí te recomendaría es que por lo menos sea de la generación 12, y si tú puedes actualmente comprarte una 14 sería mejor. No te recomendaría mucho la serie 13 porque ha tenido ciertas fallas, pero sí podrías intentarlo con la serie 12 o la serie 14. Si no tienes mucho presupuesto, te recomendaría por ahí una 12400 con gráficos integrados si no vas a comprar una tarjeta gráfica, o una 14400 con gráficos integrados, que siempre es bueno que estén ahí. Te cuesta un poquito más, pero créeme, a mí me ha salvado muchísimas veces los gráficos integrados del procesador, sobre todo cuando tuve problemas con una tarjeta gráfica. Entonces siempre es bueno que tengas ahí los gráficos integrados del procesador. Como memoria RAM, si tu placa madre tiene DDR5, me iría por una DDR5 de por lo menos 6000 MT sobre segundo. Si no encuentras quizá eso, podrías intentarlo con una de 4800, que también es súper veloz. En este caso puede ser la marca Kingston, la marca Corsair, entre otras marcas que puedas encontrar. En el almacenamiento yo me iría mínimo por NVMe de 500 GB, lo más bajo. Trata de alejarte por completo de los 240 GB, porque créeme que con unos cuantos programas y unos cuantos archivos que tú tengas por ahí lo vas a llenar. Mínimo 500 GB, que es ahorita lo más importante, lo más indispensable que todo el mundo necesita dentro de este mundo de la edición. Y si tienes la posibilidad de comprarte de 1 tera,
aún mejor. Yo, aparte del NVMe, que va a ser el disco principal donde va a estar almacenado el Windows, va a estar almacenado todos mis programas y también archivos que yo vaya a utilizar muy rápido, muy aparte de ese, yo me compraría por lo menos un SSD de también 500 GB o de 1 TB para que sea mi segundo disco o disco de apoyo, para yo poder llevar archivos hacia ese disco y dejarlos ahí momentáneamente para que no me ocupe mucho espacio dentro de mi disco principal. Y si ya tienes un disco duro, también podrías ponerlo como un tercer disco. La ventaja de tener una placa actual es de que muchas de ellas tienen varias entradas para discos SATA, y eso significa que tú puedes tener de 6, 8 o 10 discos dependiendo de lo que tu computadora pueda resistir o de tu placa madre pueda tener las conexiones para esos discos. Así que si tú puedes tener mayor cantidad de discos, es aún mejor. Con la fuente de poder, yo te recomendaría mínimo 700 watts, dependiendo de qué cantidad de cosas vayas a conectar a la computadora. Pero si tú no vas de repente a tener una tarjeta gráfica por ahora, entonces sí te recomendaría de repente uno de 450 a 500 watts. En el caso que tú vayas a comprar a futuro una tarjeta gráfica, también vas a tener que cambiar la fuente de poder porque no lo va a resistir. Entonces tendrías que compensar ahí si es que tienes el presupuesto para comprarte una mejor fuente y de repente no vas a comprar ahora la gráfica. Entonces igual cómprate la mejor fuente para que en el futuro, cuando te compres la gráfica, puedas llegar y conectarla sin necesidad de cambiar ninguna otra pieza. Con respecto a las tarjetas gráficas, como mínimo yo te recomendaría comprar la RTX 3050 en el caso que te vayas por el lado de Intel, y mínimo de 8 GB, ¿no? De la marca Asus. Tienes otras marcas, definitivamente hay otras marcas que también son muy buenas y también puedes experimentar con ellas, pero en mi caso yo siempre he podido trabajar con la marca Asus. Arriba de eso tienes la 4060 o la 4050, pero sí te recomendaría que en todo caso sea una 4060 o una 5060. Y con respecto al gabinete, bueno, definitivamente acá hay gustos y colores para que tú puedas ver el diseño que te gusta, asimismo puedas ver el presupuesto que tienes, porque también hay muy caros como también hay algunos muy económicos y tú necesitas ver más o menos las características que tenga el gabinete. Pero bueno, al final de todo, las características de la computadora va a depender mucho del presupuesto que tú tengas para comprarte una. Pero ten por seguro que armar una computadora te va a resultar mucho más económico y con mejores características que tener que comprarte una de alguna tienda, así que es mejor, muchísimo mejor, que tú puedas ir a comprarte pieza por pieza cada una de las partes de tu computadora. Y ojo, no se trata de gastar más, se trata de gastar inteligentemente en cada una de las piezas de tu computadora. Por eso es que no necesitas comprarte los procesadores y las gráficas de última generación si al final de cuentas no le vas a sacar el máximo provecho, porque de repente tú te dedicas netamente al mundo de la papelería, entonces no le vas a sacar todo el provecho que necesitas. Si tienes el presupuesto, bueno, claro que sí, cómprala, pero si de repente tu presupuesto es ajustado y quieres algo netamente directo hacia tu trabajo, entonces te recomendaría que sigas los consejos que yo te estoy dando y puedas ir cotizando alguna máquina similar. De todas maneras, si tú tienes dudas sobre todo este proceso y qué otros componentes podrías comprar, o tienes dudas entre cada uno de los componentes, déjamelo en los comentarios que yo te voy a estar respondiendo y ayudándote a despejar las dudas. Recuerda de dejarme un like si te gustó este video y suscríbete, porque es importante que no te pierdas los demás videos que vamos a ir subiendo en este canal. Así que recuerda que aquí en Cinta lo hacemos todo sin tanta vuelta. Nos vemos.